reflexión que sea válida. No sabremos si va a ser buena o mala, posiblemente hasta que la hayamos terminado de tomar y veamos los resultados. Pero sí que es cierto que vais a poder tomar decisiones basadas en algo. Y eso es lo importante, que tengamos criterios para poder definir, que tengamos criterios para poder saber hacia dónde mover pieza. Y por eso digo que tienen que ser momentos de stop. Tienen que ser momentos en los que la reflexión, el análisis, el ponernos en la piel del cliente nos ayuden a desarrollar todo este tipo de planteamientos. Y en eso es lo que vamos a girar la sesión de hoy, en cómo puedo plantear nuestro momento stop y cómo puedo, a partir de aquí, intentar definir algo que nos sirva para poder dar continuidad a nuestros proyectos, para redefinirlos en caso de que haya que redefinirlos, o para realizar acciones que nos ayuden a mejorar la posición en la que nos encontramos. Es importante que veáis que cuando yo estoy adoptando cualquier postura de este tipo, lo que estamos haciendo es una idea que llamamos empresarialmente los rebranding. Es decir, lo que estamos haciendo es replantear, reconsiderar, reorientar, reflexionar sobre la situación en la que mi proyecto se encuentra, pero no de una manera simplemente operativa, sino desde una perspectiva estratégica. Es decir, lo que tenemos que hacer es intentar entender si ese planteamiento empresarial que nosotros teníamos, si la idea de negocio, si lo que somos, si lo que estamos proyectando es realmente lo que es apropiado para el momento en el que nos encontramos. Y en el momento que hay ese planteamiento de reflexión, reorientación, reenfoque, reconsideración, etcétera, y que va a acabar en una modificación de todos o de parte de algunos parámetros que definen lo que somos y lo que proyectamos, pues eso se conoce con un proyecto de rebranding. Es decir, no estoy hablando en ningún momento de cambiar el logotipo, ¿eh? O sea, no lo malinterpretéis porque ciertamente no es eso. O sea, rebranding es cambiar, reconsiderar el concepto de empresa que tenemos para adaptarlo a un paso adicional, para adaptarlo a lo que el mercado en cada momento está demandando de nosotros. Y lo importante no solamente es hacer ese cambio, sino que seáis capaces de transmitir ese cambio y que el público vea que vosotros tenéis un nuevo concepto que se adapta al mercado. Lo que no podemos permitir es que se perciba que seguimos anclados en momentos pasados y, por lo tanto, nuestro proyecto no tenga sentido en los momentos en los que nos encontramos. Para poder hacer este proceso, es muy importante que tengamos en cuenta cuál es proyecto empresarial y si sois emprendedores tenéis que vivir, tenéis que tener en la cabeza todo el rato anclada esta idea, y es que vosotros tenéis que ofrecer propuestas de valor a vuestros clientes. Tenéis que ofrecer algo por lo cual el cliente se sienta emocionado, se sienta atraído. Es el regalo. No quiere decir con esto que no cobremos, sino que lo que estamos haciendo es que ofrecemos algo de valor al cliente. Evidentemente, los criterios con los que se valoran las cosas van cambiando y cuando afrontamos una crisis, los criterios de valoración cambian igualmente. Entonces, tenemos que ser conscientes de si mi regalo, si lo que ofrezco, que tal vez podía ser de valor antes, igual ahora no lo es. O igual lo es de valor, pero tiene menos valor. O incluso podríamos llegar a plantearnos cómo puedo darle más valor a lo que ya estoy ofreciendo, aunque no sea descatalogado, pero sí que puedo llegar a plantearme cómo puedo incrementar ese valor. Por lo tanto, el objetivo que tenéis que tener en este momento siempre es intentar ver cómo puedo crear un concepto, cómo puedo cambiar los conceptos que ya tenía, es decir, depende de la situación en la que estéis, si estáis definiendo hay que crearlo y si ya estáis en marcha hay que readaptarlo, hay que reconsiderarlo, hay que reorientarlo para poder dar más valor que antes o por lo menos un valor que a fecha de hoy tenga una mayor aceptación por parte del cliente y tenga, sobre todo, lo que llamamos valor diferencial, es decir, que nos haga partícipes en la mente del cliente de que ofrecemos algo por lo que merecemos la pena y que no es lo mismo que está ofreciendo otro en el mercado o que incluso si es algo parecido, que nosotros le aportamos un valor adicional. Y esto solamente lo podemos saber a través de los públicos a los que nosotros nos dirigimos. Es decir, si vosotros nos ponéis en la piel de vuestros clientes, no vais a poder nunca valorar, nunca vais a poder ser capaces de determinar si realmente lo que estáis ofreciendo es de valor o no. Otra idea importante que quiero meter en este saco de premisas de partida para poder afrontar lo que os tengo preparado es que tenéis que tener en cuenta que, bueno, yo siempre pongo a los emprendedores cuando hacemos las
Bueno, yo soy consultor en el área de emprendimiento del Gobierno de Aragón, estoy homologado en acompañamiento de emprendedores, llevo muchísimo tiempo acompañando a emprendedores y hay una de las frases muy típicas que suelo decir cuando estaba compartiendo con ellos pues esas consultorías, esas asistencias, que es: tenéis que ser Indiana Jones. Y en momentos de crisis aún es más importante. ¿Por qué decíamos lo de Indiana Jones? Pues mira, te tienes que poner el gorro, te tienes que poner la chaqueta de campo, tienes que estar trabajando. ¿Por qué? Porque Indiana Jones se va a buscar el arca perdida, ¿no? Y para nosotros los emprendedores, ese arca perdida son oportunidades. Y el problema es que el arca la van moviendo, ¿no? Es decir, la van ocultando y la van escondiendo en distintos sitios y yo tengo que estar todo el día buscando el arca, ¿no? Bueno, pues esto es algo parecido a lo que ocurre en el mundo de los emprendedores. En el mundo de los emprendedores, del emprendimiento, tenemos que ser conscientes que debemos estar continuamente buscando nuestro arca perdida. Y nuestro arca perdida son oportunidades de negocio. Esas oportunidades hay que encontrarlas, pero sobre todo hay que detectarlas. Y ahí está un trabajo importantísimo. La mayor parte de las veces nos dejamos guiar pues, por cuestiones que damos por hecho. Tenéis que identificar y ser conscientes de que esas oportunidades están basadas en circunstancias reales del mercado. La mejor manera es poner ejemplos y para poner ejemplos me gustaría recurrir a esta empresa. Yo no sé si la conocéis o no, pero llevo en los últimos 5 meses escuchando esta empresa a diestro y siniestro. Yo ya la conocía antes de la crisis del coronavirus y es que ahora aún más. Es una pasada. Se considera como una de las grandes empresas que ha sabido darle la vuelta a la situación y todo pues porque esta emprendedora ha sido consciente y tuvo su momento stop, como os he comentado antes, ¿no? Nannyfy. Nannyfy era una empresa de canguros a domicilio, ¿vale? No tenía ningún misterio, si me permitís la expresión un poco coloquial, ¿no? Quiero decir, era un conjunto de personas que se dedicaban a cuidar niños en domicilio. Pues Nannyfy lo que tenía era una aplicación que ponía en contacto canguros con padres. Muy sencillito. ¿Qué ocurre? Que llega la crisis, llega el momento del confinamiento y se echa las manos a la cabeza. Esto es un lío, no vamos a vender un chavo. ¿Por qué? Pues porque resulta que es que no me va a dejar nadie entrar a sus casas. Es que yo no puedo ir con mis canguros a casa de nadie. ¿Qué hago? Que se me hunde el mundo. Momento stop. Es decir, hay su momento agobio, hay un momento stop y hay un momento de reflexión. Voy a aprovechar el artículo, uno de los artículos que, como digo, hay numerosos, para intentar desgranarlo. Y es un poco para que veáis los ejemplos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es siempre hay que pensar qué es lo que soy en el momento de partida, ¿vale? Lo tenéis puesto en el número amarillo, en el número 1 en amarillo, ¿no? ¿Qué es lo que soy? Bueno, pues esta empresa, antes del COVID, era una empresa de canguros a domicilio. Esto es lo que soy y ese es mi punto de partida. Primera pregunta, ¿esto me vale o no me vale? ¿Esto ahora mismo tiene sentido o no? ¿El cliente es favorable a este tipo de planteamientos? Bueno, pues cuando intentas dar respuesta a esta circunstancia te empiezas a encontrar pues, la marca roja, que es el paso número 2, que es los problemas que tengo para vender a fecha de hoy. Esta empresa se encontraba con que las personas van a empezar a teletrabajar, con lo cual los niños ya van a estar en casa, van a estar con sus padres en casa. Hay un riesgo y un temor a que la gente entre. Bueno, pues si nos encontramos con una serie de parcelas, decimos, ostras, las reticencias, los miedos, la falta de necesidad de alguien en presencial va a hacer que mi negocio no tenga sentido a partir de hoy. Me asusto. Bueno, vamos a pensar cuáles son las oportunidades. Y ahí es donde está la gracia del ejercicio. Te pones el traje de Indiana Jones y empiezas a pensar cuáles son los verdaderos problemas que tenemos que solucionar ahora. Porque el hecho de que los problemas que antes existían ya se hayan resuelto, no quiere decir que no hayan aparecido problemas nuevos. Claro, ¿cuáles son los principales problemas? Los principales problemas son otros. Es que ahora que la gente teletrabaja, necesita igualmente que sus hijos les dejen trabajar. Es que yo tengo que atender 5 horas de videoconferencias y tengo que echar 2 horas de trabajo administrativo y no sé qué, y no puedo combinarlo. Mis hijos siguen estando en casa y yo no puedo tener los 5 horas sin prestarle atención, y mucho menos si son niños pequeños. ¿Qué valor le puedo dar? De nuevo, ¿cuál es la oferta? ¿Qué voy a hacer? ¿Entretenerles? 5 horas. ¿Qué hago para entretenerles? Pues como no me invente cosas nuevas para poder entretenerles y luego cómo los entretengo.
Bueno, pues existen nuevas posibilidades, la tecnología, bueno, empiezas a rascar y aparecen nuevas oportunidades que hacen que su negocio se transforme y deje de ser la empresa de los canguros para ser una empresa que ofrece a distancia formación en yoga, en guitarra, en canto, en dibujo, en matemáticas, en lo que haga falta. ¿Por qué? Porque transformamos el negocio de ser una mera cuidadora presencial a ser un formador, entretenimiento a distancia. Esto cambia por completo el planteamiento de tu empresa y te permite abordar incluso nuevas oportunidades de negocio. ¿Cuáles son, por ejemplo, nuevas oportunidades de negocio? Pues que las propias empresas que tienen a sus trabajadores trabajando en casa querrán que sus trabajadores dediquen tiempo. ¿Y cómo consiguen eso? Pues mira, la propia empresa como beneficio social puede pagarle la guardería virtual a sus trabajadores para que sus hijos puedan dejarles trabajar. Se abre el mercado que llamamos corporativo, que antes no lo tenía y que ahora mismo sí que puedo tenerlo. Por lo tanto, ¿qué he hecho? Simplemente sigo siendo los mismos y sigo teniendo la misma gente, entre comillas. ¿Qué pasa? Que me he tenido que adaptar. He tenido que buscar cuál es la nueva situación, cuáles son las nuevas oportunidades. Me he puesto el traje de Indiana Jones y he buscado con mi látigo, he ido dando golpes para que vayan aflorando las realidades y para intentar discriminar si eso es bueno o es malo para mí, si me favorece o si me perjudica. Y no solamente me fijo en lo que me perjudica, porque cuando me pongo así digo, ostras, no sé qué, me agobio, ¿no? Es que tal vez existen nuevas vías en que no te has dado cuenta porque sigues mirando para allá. Aquí es un campo nuevo. Tengo que tomar una decisión. Evidentemente necesitaremos metodologías que nos ayuden a tomar esas decisiones, como vamos a ver a continuación. Pero repito, es un ejemplo bastante significativo. Otro ejemplo, bueno, y de hecho podréis ver cantidad de artículos, como digo, si buscáis, veis, de canguros a formación online en este artículo, ¿no? Es un cambio significativo. Hemos pasado de ser canguros a domicilio a un servicio de educación y guardería cualificada en digital a distancia y sin perder lo presencial, porque cuando esto acabe, lo digital lo han ganado y lo presencial seguramente lo volverán a retomar, con lo cual no es que haya cambiado del todo el mercado, sino que he aprovechado nuevas oportunidades. Y sobre todo dándole valor y adaptándome al cliente. Pero os digo una cosa, es que hay que ver el planteamiento que han hecho. Es que se han inventado hasta los e-campus de verano, es decir, campos de verano en virtual. Y tienen producto, y no hacen más que inventarse productos, y productos todos relacionados con lo mismo. Bueno, pues estoy convencido que lo están reventando, y repito que es que os va a salir por todos los lados si buscáis. Ejemplo. Otro ejemplo. No necesariamente hay que planteárselo en el momento de la situación de la pandemia. Es decir, el caso del mercado central es un caso de replanteamiento de negocio en el que dicen, bueno, yo tengo que reflotar una situación donde hay muchísimo comercio y tengo que darle un nuevo sentido. ¿Qué hago? ¿Reformo por fuera estéticamente las instalaciones? Sí. Vamos a dar una imagen que somos más modernos, de que, vale, perfecto. Y solo con eso, ¿no? Hombre, la gente ahora mismo le gusta pues, el tema gastronómico, le gusta disfrutar en sitios distintos y ya no solamente quiere comprar producto, quiere comprar lo que llamamos experiencias. Una experiencia de compra disfrutando de un producto de calidad y ¿por qué no? A la gente en España le gusta salir, nos gusta, somos muy sociales, nos gusta... Oye, ¿y por qué no puedo inventarme algo dentro del mercado central para que pueda tener sentido? Pues bueno, pues mira, el mercado central de día vende los puestos y de noche se convierte en copas, en un lugar para compartir, en un espacio gastronómico, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy adaptando mi estrategia para multiplicar el número de interactuaciones con los clientes y para encima ampliar el periodo de venta. Es que aquí estoy abierto de 8 a 2 y de 4 a 8, pues es que con el otro, y esto del lunes a viernes, incluido el sábado, por la mañana, pues ahora tengo todo el día abierto. Entonces, claro, me estoy ampliando muchísimo el mercado, ¿vale? Pero ¿qué es lo que hizo el mercado central cuando vino la crisis del coronavirus? Cuando todo el mundo estaba confinado, pues lo que hizo fue montar a toda marcha una página de venta online en la que dio capacidad para que a través de una única plataforma pudieran venderse productos de cualquiera de los establecimientos que hay en el mercado central. Hoy, el primer día tuvieron más de 250 pedidos el primer día. Es una salvajada. Es una salvajada para empezar en un entorno que era desconocido, ¿qué tal? Bueno, ¿oportunidad de negocio? Claro que hay una oportunidad de negocio. Lo único que tengo es
que adaptar. Ojo, y el mercado central cambia en el momento que hace la venta online. Ya no es el mercado de abastos de antiguo, de 1920, que seguía con... No, es que es otro concepto. ¿De acuerdo? Y es un concepto, además, moderno y que permite a que mucha gente que tal vez no íbamos antes físicamente al mercado, pues podamos comprar, y gente que tenemos una edad que no era su público objetivo. O sea, les permite ampliar el público. Interesantísimo. En el mundo de los servicios, pues me pongo yo como ejemplo. Quiero decir, yo he tenido que cambiar la forma de trabajar. Yo he tenido que inventarme cosas nuevas para poder llegar a los clientes. Nos hemos inventado lo que nosotros hemos llamado los petit comités. ¿Qué es petit comité? Pues sistemas de formación en grupos muy pequeñitos o en sistemas de consultoría no presencial muy pequeñitos, mediante videosesiones en las que hemos tenido que buscar la manera de poder prestar esta asistencia a nuestros clientes, poder darles la solución en consultoría en el entorno en el que nos vivimos ahora. Es que la gente no se quiere desplazar, es que yo soy mucho de coger mi pizarra y hacerles esquemas. Es que eso no lo puedo hacer, porque me he tenido que buscar la vida, me he tenido que adaptar, he tenido que incorporar plataformas digitales que me permitan hacer lo que antes hacía de una manera actual. Y no solamente eso, es que me he tenido que inventar nuevos servicios. Por ejemplo, antes hacíamos páginas web, ya, pero es que ahora el problema no es hacer una página web. Es que ahora el problema es que la empresa se tiene que transformar entera. Es que tienes que adaptarte, ¿no? Entonces, claro, hemos cogido y hemos diseñado, por ejemplo, Digital Advance, que es un nuevo servicio en el que no solamente te hago una página web, es que te ayudo, te formo, y si no tienes capacidad tú, pues te lo hago yo, pero te habilito para que tú puedas seguir dando pasos. Es fundamental ver dónde está el cliente, y esa es la esencia. Focalizarse en el cliente. Tenéis que coger vuestro proyecto, y esta es la primera gran conclusión de todo este proceso en el que me he basado a través de los ejemplos. Tenéis que coger cuál es vuestro cliente, pensar cuál es el cliente al que os queréis dirigir ahora, cuál es el cliente real que tiene necesidades y que necesita soluciones por vuestra parte, y una vez que lo tengáis definido, para poder aportarle valor, tenéis que decir, vamos a ver, ¿qué es lo que tengo que incrementar en la propuesta que actualmente tengo definida? Tengo que buscar más ventajas, más beneficios, incrementar sus alegrías, incrementar sus motivos para que siga conmigo. ¿Y qué tengo que restar para que también sume? Pues réstale problemas, quítale problemas al cliente, quítale inconvenientes, quítale frustraciones, quítale situaciones en las que el cliente no se sienta cómodo, quítale miedos. Si tú sumas cosas positivas y restas cosas negativas, en los dos casos estás sumando. Por lo tanto, tu propuesta de valor será mucho más atractiva. Herramienta que os aconsejo, porque voy a daros pequeñas parcelas, el mapa de la empatía. Para mí es una de las herramientas más interesantes. Si os ponéis en la piel del cliente y utilizando el juego de los sentidos, intentáis poneros en su piel e intentáis ver qué es lo que piensa, qué es lo que ve, qué es lo que dice, qué es lo que oye de vosotros, y tratáis de entender qué es lo que desde su punto de vista, desde su perspectiva, ocurre, pues podéis identificar esas situaciones de frustración, esas alegrías, esos problemas, esas situaciones de inseguridad, esos factores en los que merece la pena desarrollar aspectos, y podréis mejorar vuestra propuesta. ¿Qué os va a permitir? Segmentar. Os va a permitir entender que habrá clientes que puedan necesitar una serie de cosas y clientes que necesiten otras. No todo el mundo es igual. Entonces, os vais a poder segmentar. Otra cosa que vais a poder hacer con este tipo de herramientas es validar cosas. Porque en el momento que vosotros ya tenéis cosas predefinidas y os ponéis en la piel del cliente, podréis ver, decir, oye, mira, es que esto que tengo definido no le encaja. Esto que ya tengo definido no es que le encaje, es que encima le viene como anillo al dedo. Entonces, vais a poder comprender mucho mejor desde el punto de vista, empatizar desde el punto de vista del cliente, validando vuestros productos y tratando de coger un cliente que muchas veces es etéreo, ¿no? Dices, ¿a quién te diriges? Pues me dirijo al público masculino entre 25 y 35 años, de gama no sé qué. A ver, humanicemos, que es que al final el que nos compra es una persona y esa persona tiene sentimientos y tiene sensaciones. Esto os va a permitir poneros en su piel y entender si realmente hay que mejorar o no hay que mejorar en lo que vosotros hagáis. Por lo tanto, primera herramienta, focalización. Una vez que tengamos eso, tenéis que tener vosotros en paralelo actitud. Y eso es fundamental en los emprendedores. Si no tenemos actitud ante este proceso, no hay nada que hacer. O sea, no podéis dar por hecho que lo que teníais tiene que seguir funcionando. Al revés, tenéis que ser curiosos, tenéis que cuestionar todo, tenéis que haceros preguntas de todo.
Pero no solamente el preguntarme qué es lo que el cliente quiere, sino el por qué quiere el cliente eso, y el porqué de los porqués, y el porqué de los porqués de los porqués. Y no solamente hay que hacerse preguntas, sino hay que ser curiosos y tratar de contestarlas. Porque de esa manera tendréis respuestas que os ayuden a tomar buenas decisiones. La información es la base de una buena estrategia. Si no tenéis información, si no habláis con vuestros clientes, si no los perseguís y los observáis, si no los comprendéis, no vais a poder tomar decisiones adecuadas. Ahora bien, ¿qué os vais a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir qué os vais a encontrar cuando tengáis todo ese espectro de información obtenida? Que no puedo dirigirme a todo el mundo. Tendré que seleccionar a quién me dirijo y tendré que ver sobre qué baso mi propuesta de valor. ¿Cuál es el truco? Pues el truco está en encontrar patrones comunes, encontrar fórmulas que encajen en más de un cliente y sobre la cual podamos sustentar nuestra propuesta de valor. Porque muchas veces no puedo hacer 40 propuestas de valor, es que no tengo ni la estructura, ni el tiempo, ni me va a permitir, ni mucho menos, poder comercializar todas las alternativas que se me ocurran. Entonces, tengo que encontrar cosas que sean recurrentes, aspectos que se repitan, y cuando encuentres ese patrón, ahí es donde podemos disparar. Y luego el mercado ya nos irá llevando, ya lo iremos poco a poco con un poquito de cintura llevando, ¿no? Pero es muy importante encontrar esos patrones. Por lo tanto, mentalidad de curiosidad, los emprendedores nos debemos caracterizar por eso. Debemos mirar competencia, clientes, mercado, evolución de variables, pero poder tener información para poder encontrar una serie de patrones y poder trabajar. En ese sentido, os recomiendo utilizar este tipo de herramientas, es decir, este tipo de metodologías. Perdón. Primero, observar, preguntar, experimentar. Es la mejor manera. Controlad la información. No toméis decisiones en base a vosotros mismos, porque entonces construiréis una propuesta de valor para vosotros. Vosotros seréis vuestro mejor cliente y vosotros además no os vais a comprar a vosotros mismos. Tenéis que pensar en qué es lo que le ofrezco a mi cliente. Por lo tanto, hay que indagar, fundamental, hay que obtener información. Segundo, hay que ponernos en la piel del cliente, es decir, la información que recibáis tenéis que valorarla positiva o negativamente desde sus ojos, desde su piel, desde su sensibilidad, desde sus problemas, desde su situación, no desde la vuestra, que es distinta. Y conforme a eso, cuando ya tengáis la información y la hayáis valorado desde el punto de vista del cliente, ya podéis empezar a generar ideas. Esto le llamamos mapeación, mapeo. El mapeo es intentar generar ideas, intentar ver cómo puedo hacer un prototipo que mostrar a mi cliente, porque muchas veces yo no sé si ese prototipo es perfecto o no, por eso le llamamos prototipo, es decir, previo al producto final. Entonces, es bueno tener prototipos, y los prototipos lo bueno que tienes es que los vas cambiando, los vas adaptando en función de lo que enseñas y del feedback, del mensaje de retorno que el cliente te aporta. Entonces, es bueno hacer prototipos, es bueno que vuestras ideas las convirtáis en realidades para enseñar. Los típicos mapas mentales lo que convierten es tu idea en algo que tú puedas enseñar, y sobre todo en buscar herramientas que os ayuden a diseñar esa propuesta de valor. ¿Vale? Yo, para finalizar, os voy a dar varias herramientas. Os voy a mostrar algunos de ellos en 5 minutitos, por lo menos para daros la pincelada, y si queréis continuar buscando información sobre ellos, pues podéis continuar, porque por desgracia debemos respetar al máximo el tiempo que nos han asignado y no nos podemos escapar más de la hora que tenemos dedicada, ¿no? Pero es bueno que tengáis, por lo menos a partir de ahí, una base sobre la que seguir trabajando, ¿vale? Si queréis aprovechar esas herramientas, yo siempre digo que tenéis que pasar por 2 momentos a lo largo de ellas. Primero, divergencia. Se os tiene que ir, si me permitís la expresión, la pinza. Irse la pinza, ¿qué es? Que no hay que descartar ninguna alternativa de validez. Es decir, oye, mira, se me ha ocurrido ofrecer esto. No pasa nada, apúntalo. Estás en fase de divergencia, se te va la cabeza. Apunta lo que quieras. Apuntas, apuntas, apuntas. Divergencia, no descartes. Cuantas más cosas se te ocurran, más fácil va a ser analizar. Cuantas más cosas se te ocurran, más fácil es que tengas un espectro visual y donde más oportunidades pueden surgir. Entonces, divergencia. Pues se me ha ocurrido hacer esto, y se me ha ocurrido, y creo que por lo que he visto aquí tal, y no sé qué. Bueno, es importante que hagamos la divergencia. Pero ojo, la divergencia lo que hace es que nos abre el espectro. Las decisiones hay que tomarlas en base a un criterio de análisis y de centralización. Por lo tanto, tenéis que coger este espacio de explosión
tiene que volver con un espacio de intromisión, ¿eh? Se llama el proceso de convergencia. Tenéis que converger. Es decir, igual que hay que explotar, hay que descartar, hay que filtrar, hay que analizar y hay que intentar volver y centralizar, relacionar ideas que se os hayan ocurrido. Entonces hay que hacer un proceso de divergencia y de convergencia. No vale decir, se me ha ocurrido una idea, eso no, porque solamente tienes una. Tienes que hacer divergencia y luego converger. ¿De acuerdo? Muy importante para que os puedan salir ideas y que podáis tomar decisiones apropiadas. ¿Por qué? Pues porque si solamente tenéis una, las probabilidades de que vayan bien son iguales que las probabilidades de que vaya mal. Si solamente tenemos una idea, si tengo dos, es más fácil que pueda analizarlas y que alguna de las dos tenga más validez. Por lo tanto, metodologías. Yo os voy a enseñar varios, como os digo. A mí una de las que más me gustan para diseñar novedades y para readaptar empresarialmente los negocios, de las más fáciles y de las que más pongo en marcha cuando estoy trabajando con emprendedores, es esta. Lo que llamamos la creación de curvas de valor. ¿Qué es una curva de valor? Una curva de valor es tener una propuesta a nuestro cliente basada en atributos o en características, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos cuando nosotros tenemos un negocio es tener claro qué es lo que ofrecemos. Pues, por ejemplo, estoy ofreciendo un servicio de consultoría. El servicio de consultoría lo presto con estas características y encima lo hago por videoconferencia y resulta que le estoy dando el valor de que tengo muchos temas o le estoy dando la especialización o le estoy dando... Entonces tú empiezas a apuntar todas las características que tienes. ¿Qué ocurre? Que yo quiero crear algo nuevo, yo quiero crear algo que sea distinto a los demás y que le dé valor. Bueno, pues haz una cosa. ¿Cómo puedo crear una curva de valor nueva? ¿Cómo puedo crear una estrategia empresarial nueva? Fomenta cosas que el cliente desarrolle y que le dé valor, súbelas. Quita cosas que el cliente reduce, cosas que el cliente le dé menos valor, pues tú coges y las bajas. Entonces, subes lo bueno, bajas lo que es menos bueno, quitas cosas que el cliente no valore y metes cosas que el cliente valore. Es decir, entre lo que meto, entre lo que quito, entre lo que subo y entre lo que bajo, estoy creando un concepto de negocio distinto, pero que muchas veces la base es la misma. Entonces, la esencia está en encontrar ese punto, ¿de acuerdo? Pero tenéis que pensar entonces qué variables os van a permitir crear más valor, de qué variables tengo que prescindir, qué variables tengo que eliminar para quitar elementos que no tengan valor y por lo tanto al quitarlos pues puedo dar más valor, qué elementos debo subir y qué elementos debo bajar para tener más valor. Y ahí crearéis una nueva curva. Otra metodología muy interesante es ver cómo articulo estas propuestas. Esa curva de valor que decíamos antes sería en este ejemplo el punto central, sería el punto número 1. Y lo que tenéis que hacer es coger y ver cómo articularlo, cómo poder hacerlo real. El punto número 1 tiene una forma de ejecución comercial que sería todo el círculo que está en azul y luego tendría una fase de desarrollo que sería todo lo que está en rojo. Es decir, del punto amarillo hacia la derecha tenéis la ejecución comercial y la conexión con el cliente. Y desde el punto de vista hacia la izquierda tenéis la conexión operativa, lo que necesitáis para que eso se pueda llevar a cabo. Este modelo se llama el modelo lienzo Canvas y repito que es muy común a la hora de hacer proyectos empresariales. Os animo a que los hagáis, os animo a que intentéis conectar vuestra propuesta de valor con vuestro cliente a través de relaciones y a través de una forma de comercialización y unos canales comerciales a los cuales el cliente le dé valor. Y luego es muy importante que para poder conseguir ese planteamiento busquéis quiénes son los más apropiados socios, quiénes son los recursos más necesarios y de qué manera podéis movilizar toda vuestra actividad para que eso se pueda llevar a cabo. Repito, integrar, conectar todos esos elementos es muy típico del Canvas. Y ahí tenéis otra herramienta fundamental que os ayudará a adaptar vuestra estrategia. Otro elemento muy importante son las posibilidades de crecimiento. Tenéis que pensar que cuando creamos una idea, lo importante no solamente es crear una idea, lo importante es crear una idea que os permita crecer. ¿Y cómo puedo crecer en el tiempo? Pues yo puedo crecer metiéndome más en el negocio que estoy, utilizando el mismo producto con el mismo mercado. ¿De acuerdo? Lo que estoy intentando hacer es penetrar más en el mercado en el que estoy. Pero puedo crecer ofreciéndole lo mismo a nuevos clientes, puedo crecer ofreciéndole cosas nuevas a los mismos clientes que tengo, o puedo cambiar y diversificar. ¿Eso qué es? Crear nuevas cosas para nuevos clientes, de tal manera que tengas un nuevo espectro, ¿de acuerdo? Bueno, pues es muy importante que analicéis vuestras matrices de crecimiento, porque os van a ayudar a que terminéis de añadir factores que os permitan dar una cierta seguridad temporal. Por ejemplo, este es un ejemplo particular nuestro.
Yo en la empresa creé Pequevisitas. Pequevisitas es una alternativa de marketing turístico y me creé un nuevo concepto con el cual seguir trabajando y poder tener una mayor seguridad empresarial. Me ha permitido abarcar nuevos clientes e incluso me ha permitido abarcar nuevas posibilidades. Ahora, bueno, pues si tenéis niños, os animo a que pues, cojáis y lo veáis. Ahora mismo estamos implantados en la ciudad de La Jaca, en Pinópolis, en Ainsa, y lo que hacemos es visitas para niños, pero visitas autoguiadas. No necesitamos visitas turísticas, o sea, de guías. Pero lo importante para mí es que no deja de ser un producto de marketing, porque yo se lo ofrezco para conseguir un mayor flujo de visitantes a cada uno de los espacios. Entonces, a mí, yo no dejo de hacer marketing. Yo sigo haciendo eso, pero me he metido con un nuevo producto y con un nuevo mercado. ¿De acuerdo? Entonces, interesante para que podáis desarrollar es tener una perspectiva de crecimiento y no solamente poner los huevos en la misma cesta. Hay que poner huevos en distintas cestas, en distintas granjas y no siempre del mismo tipo de gallinas, porque es que así tendréis un mayor desarrollo. ¿De acuerdo? Y por terminar, en este momento de transformación estratégica, no podemos eliminar el hecho de la transformación digital. Es que hoy en día vuestros negocios van a pasar por una fase de transformación digital seguro. Es que el mundo digital debe estar ya impregnando nuestros procesos empresariales. No debe ser una herramienta más, es que es parte del mismo. Y tenéis que ver cómo debéis adaptaros. No digo con esto que tengáis que montar siempre una tienda online, pero es bueno que veáis que hay posibilidades en el mundo online. Ya os digo, yo he adaptado la consultoría y lo que he hecho ha sido buscar herramientas que me permiten hacer eso. Pero yo, desde luego, lo puedo hacer. Las visitas que os contaba antes de las Pequevisitas, las estamos haciendo con el móvil. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay que adaptarse y hay que ver cómo puedo aportar. Eso sí, necesito unos buenos recursos. Tengo que buscar recursos apropiados en web, tengo que meter contenidos, tengo que buscar posicionamiento para cuando la gente emplee los buscadores yo pueda salir. Evidentemente, si mi producto se puede comercializar, pues igual tengo que plantearme la posibilidad de una tienda online. Pasarelas de pago, es decir, profesionalizar la estrategia a mí me parece algo fundamental y confiar en gente que os permita transformar digitalmente, ¿vale? Con los emprendedores me encuentro en el mismo problema. La autogestión en muchos de estos temas lo que hacen es que se centren en cosas que no controlan y, sin embargo, lo que están haciendo es dejar de lado aspectos que controlan. No podemos ser perfectos y buenos en todo. Igual que tenemos una gestoría, igual que tenemos una empresa que nos controla la ley de protección de datos, igual que tenemos una empresa de calidad, no sé, pues tenéis que ver en qué punto vosotros podéis controlar esto y si no, buscar un profesional o profesionales que os ayuden a que esta transformación sea adaptada a vuestro caso particular. No digo que os pongan un cohete ni que sigáis volando. Si necesitáis un 600 para empezar, pues empezamos por un 600. Pero lo que esté hecho, que esté bien hecho. ¿De acuerdo? Porque nos encontramos con grandísimos problemas y con grandísimas carencias. Si vais a hacer la transformación digital, hacedla bien, por favor. Eso es un consejo que os traslado. Y por último, no vale de nada que diseñéis un buen proceso comercial. No vale de nada que tengáis una nueva estrategia empresarial, nuevos productos innovadores que subran, que atiendan las necesidades de los clientes, si el cliente no sabe que las tenéis. Tenéis que buscar cómo comunicar. Nanify, que os contaba antes, no vale de nada si la gente no sabe que existe esto. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer un esfuerzo de comunicación importante, utilizando los medios que tenemos a nuestro alcance. ¿De acuerdo? Y la ventaja que tenemos muchas veces es que hoy en día los medios digitales son muchísimo más baratos que los medios tradicionales y los medios que teníamos por defecto. Por lo tanto, aprovechadlos, aprovechad esa economía, pero hacedlo bien. Entonces, comunicad lo que hacéis, buscar la manera de tener contactos continuos con vuestros clientes, intentar interactuar con ellos, participad en cosas, aprovechad los contactos que tenéis con ellos para testear, para aprovechar, para que el público lo conozca. Si juntáis todas estas piezas que yo os he intentado ir dando en pequeñas pinceladas, tendréis elementos para, primero, no tomar decisiones porque no tengo más alternativas de decisión, ¿de acuerdo? Entonces, tengo varias alternativas, me presento varias posibilidades y voy a intentar analizar cuál de ellas es la mejor. Si analizáis cuál de ellas es la mejor, es más fácil que podáis tomar una decisión mucho más apropiada y, sobre todo, cuando toméis las decisiones, intentad tomar decisiones que estén profesionalizadas al máximo,
que podáis acometer vosotros en la medida que os corresponda, pero por el hecho de que seamos emprendedores, en muchos de los casos que no tengamos recursos, o por el hecho de que seamos pocos en nuestra empresa, que no lo hagamos de una manera cutre, que no lo hagamos de una manera poco sofisticada, o que lo hagamos de una manera totalmente banal, porque estamos perjudicándonos en imagen, en posicionamiento y en visión por parte del cliente, que no nos va a considerar válidos para poder cubrir sus necesidades. ¿De acuerdo? Por tanto, transmitid una buena imagen corporativa, una buena imagen en el desarrollo y que las ideas se visibilicen, que yo creo que es tan importante como que las ideas sean buenas, que visibilicemos bien esas ideas buenas. ¿De acuerdo? Y este es el planteamiento con el que he querido pues, hacer este barrido y espero que haya podido dar respuesta o por lo menos generar inquietudes, que yo creo que casi es mucho más interesante, sobre las cuales poder seguir rascando, ¿no?